Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le habla Luis Quiñones Román y el pastor Reinaldo me pidió que expusiera la palabra del Señor en la mañana de hoy y es para mí un honor poder allegarme a ustedes y poder brindarles un poco del conocimiento que el Señor me ha dado a ustedes en esta mañana. Actualmente estoy en la ciudad de Jerusalén, ya que estoy estudiando por acá mi segunda maestría en estudios del Mediano Oriente y Biblia. El pastor Reinaldo y yo nos conocemos aproximadamente unos 11 años y nos conocimos cuando ambos vivíamos en Puerto Rico, en el sur de Puerto Rico, la ciudad de Ponce. Y pues íbamos juntos a las cárceles a predicar en algunos caseríos, algunas instituciones juveniles y ahí pues creamos una amistad que ha durado más de 11 años. El día de su boda, como dato curioso, me enteré que la pastora Xiomara y yo éramos parientes, ya que su tía, ya que su abuela, mejor dicho, es hermana de mi abuela. Y ese día, cuando veo a mi tía en la boda, le pregunto, tía Margot, ¿qué usted hace acá? Y ella me contestó, es que la novia es mi nieta. Entonces ella me hizo la pregunta a mí, ¿y tú qué tú haces acá, Luis? Y yo le dije, bueno, es que el novio es mi amigo y por eso estoy yo aquí. Y pues desde ese día me enteré que Xiomara y yo éramos parientes, primos. Es para mí nuevamente un honor poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este medio del Facebook Live. Rápidamente quiero adentrarnos ya al texto bíblico que quiero citar en la mañana de hoy. Y los mismos se encuentran en el libro de Génesis, capítulo número 6, versículo número 9, y el capítulo número 8, versículo 1. Estos leen de la siguiente manera. Génesis capítulo 6, versículo 9, leemos. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre recto e irreprensible en su generación. Noé caminó con Dios. Génesis capítulo 8, versículo 1. Entonces Elohim se acordó de Noé y de todas las bestias y ganado que estaban con él en el arca. Entonces el Ruaj de Elohim pasó sobre la tierra y las aguas decrecieron. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te pido que tu gracia esté sobre nosotros y que esta palabra que va a ser expuesta en esta hora sea de mucha bendición a cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de este medio y nos ven a través del Facebook Live. Te pido que tu gracia esté con nosotros y que seas tú dirigiendo cada una de nuestras palabras en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El título que le he puesto a esta enseñanza en la mañana de hoy es el siguiente. Atrapado, ¿hasta cuándo? Hace un año atrás visité junto a un amigo la ciudad de Ramala, la cual está a unos 20 kilómetros, es decir, unas 12 millas al oeste de Jerusalén, hacia esa dirección. Recuerdo que salimos de nuestros dormitorios universitarios alrededor de las 9 de la mañana rumbo a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegamos allá nos encontramos que la ciudad estaba repleta de mucha gente. Estaba forradita, como decimos en Puerto Rico, de mucha gente. Y créame, que yo vengo de una familia numerosa. Y en ese lugar había tanta gente que yo dije, ¿para dónde cojo yo ahora? Era impresionante ver concentrada tanta gente en un solo lugar. Y para el amigo mío que es de Alemania y para mí fue algo sorprendente. Allí estuvimos desde la hora que llegamos hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Cuando regresábamos hacia la ciudad de Jerusalén, teníamos que pasar por un lugar que se conoce como el checkpoint o los puntos de cotejo. Esta zona es una zona altamente militarizada entre la frontera de Israel y lo que se conoce como el West Bank.
la zona de los palestinos. No voy a entrar mucho en el caso y en la disputa entre una zona y la otra, pero sí lo que quiero decir es que cuando estábamos adentro del punto de cotejo, uno de los oficiales militares me detuvo para interrogarme. Muéstrame su documentación, dijo el oficial militar con un tono arrogante. ¿Por qué me detienes?, respondí molesto. Muéstreme su documentación, volvió a responder el oficial militar con el mismo tono arrogante. Claro, no hay problema, señor oficial, respondí. Le mostré mi identificación de conducir, mi tarjeta de estudiante y otra identificación que poseía en ese momento. Sin embargo, este me preguntó dónde estaba mi pasaporte. Le respondí que se encontraba en mi hogar y que no lo tenía conmigo. En ese momento me percaté que la situación ya no era una de mostrar documentación, sino que era una de detención. Estaba atrapado, nervioso y desesperado. El oficial israelí no quería dejarme cruzar al otro lado del punto de cotejo, al otro lado de Israel. La realidad era que el oficial no quería ver mis pasaportes. Simplemente me detuvo porque mi fisionomía es o tiende a ser un tanto árabe. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares? En momentos donde nos sentimos atrapados sin saber qué hacer, nerviosos y desesperados. En momentos donde la desesperación abarca nuestra vida, donde queremos gritar ¿hasta cuándo, Dios? Mi experiencia en ese momento me hizo sentir rechazado y abandonado. No sabía cómo responder a la situación que estaba enfrentando, ni mucho menos sabía qué había de esperarme en el futuro. Solo estaba pensando en los problemas legales que podría enfrentar por no tener mi pasaporte a la mano. Estaba atrapado y el único consuelo que tenía era decir, Dios, ayúdame. Usted se estaría preguntando, ¿qué tiene que ver la pandemia con la historia de Noé? Créeme, que yo mismo me hice la pregunta un sinnúmero de veces cuando el pastor Reinaldo me pidió que hablara sobre esta historia. Me cuestioné un sinnúmero de veces cómo voy a entrelazar la historia con nuestra situación actual. Confieso además que como estudiante de la Biblia hebrea, me dije a sí mismo, es imposible ser responsable con el texto bíblico y hacer una relectura de la historia para tratar de responder a la situación que nos afecta hoy en día. Para mí, lo más difícil era internalizar el diluvio con la situación actual que vivimos. La pandemia, por su parte, no es consecuencia de la maldad de los seres humanos en nuestro tiempo. Tal vez algunos no estarían de acuerdo conmigo con esto que acabo de decir y compararían la pandemia que estamos viviendo diciendo que estamos viviendo los días de Noé. Los males sociales son muchos, la depravación sexual ha arropado todas las esferas de la sociedad y se ve a flor de piel. La corrupción, el daño ecológico, entre otros males que afectan a nuestra sociedad hoy día. Todo requiere un castigo o por lo menos un sustito, como dirían algunos. Incluso algunos dirían, no sé por qué, pero Dios solo sabrá. Al comenzar el análisis de este relato, me percaté que la historia no se trataba del castigo divino a una humanidad colmada de males, como se nos había enseñado anteriormente. Para los que tienen una imagen de un Dios juicioso y legislador, la explicación es evidente. Esto es producto del castigo de Dios. La humanidad se ha alejado de Dios. Viene el de arriba y nos pone tremendos sustitos para que afinquemos, como dicen la gente en Puerto Rico. Desde mi análisis, la historia de este relato
es la historia de cómo Dios salva la vida de 7 personas en medio de una catástrofe nacional, o decir, una catástrofe global. Es en este aspecto donde debemos de tomar una pausa y reflexionar sobre la grandeza de Dios. Mi intención con esta enseñanza es indicarles que aún en nuestro encierro, en medio de la pandemia, en medio de la crisis financiera y otros problemas que puedan afectarnos, Dios se ha acordado de cada uno de nosotros. Como estudiante responsable de la Biblia hebrea, debo de hablar un poco sobre el contexto de esta historia, la cual se encuentra en el libro de Génesis. Este libro es el primero del corpus bíblico. Además, Génesis es el primer libro de un compendio de 5 rollos conocidos como la Torá o el Pentateuco, el cual tradicionalmente se le atribuye a Moisés como su autor. Tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana colocan al libro de Génesis como el primer libro de ambos corpus bíblicos. El término hebreo que identifica a este libro es Bereshit, el cual es el sustantivo que aparece en el primer versículo del capítulo 1 de este libro, donde podemos leer Bereshit Barak Elohim. En un principio creó Dios. La estructura de este libro es una simple. Los primeros 11 capítulos se enfocan en la historia universal de la humanidad, mientras que la segunda parte del libro se enfoca en la historia del antiguo pueblo de Israel, partiendo desde la figura de Abraham, capítulo número 12 al capítulo 50 de este libro. El relato de Noé está narrado dentro de la primera parte de este libro, específicamente en la segunda sección de la primera parte de este libro, entre los capítulos 6 al 9. Este bloque está formado o compuesto por 2 fuentes literarias principales, conocidas como la yavista y la sacerdotal. Los versículos que hemos dado lectura al principio corresponden a la fuente sacerdotal. El narrador del capítulo 6 desarrolla el relato dentro de 2 escenarios que corren paralelamente: el reino terrenal y el reino celestial. En el primer plano, el narrador abre la narración indicando que la humanidad se había multiplicado sobre la faz de la tierra y que a estos le habían nacido hijas. En el versículo número 2, este nos dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se juntaron. Para los académicos, este versículo ha generado una serie de debates. La pregunta que ha generado el debate gira en términos de si la expresión Benei Elohim, hijos de Dios, se debe de entender como seres angelicales o como seres humanos. Estos son los miembros de la descendencia de Set. En el segundo plano, el reino celestial, el narrador introduce la voz de Dios diciendo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Versículo número 3. Asimismo, el narrador continúa expandiendo su relato desde el plano celestial entre los versículos 5 al 7. En el versículo número 5, este nos indica que Adonai vio la maldad que crecía en la tierra. El texto lee: Rabá Rat Ha-Adam Be-Eretz. La maldad de los seres humanos era grande en la tierra. De esta forma, el narrador sugiere que la maldad hizo que Dios decidiera destruir la vida humana. Versículo número 7. Este añade que los seres humanos estaban inclinados
a la maldad desde su nacimiento. Debo aclarar que en ninguna manera, y debo capitalizar esto que voy a decir ahora, de ninguna manera es mi pensar o estoy afirmando que la situación que estamos viviendo producto de la pandemia es el resultado de la maldad de los seres humanos. La pandemia, desde mi perspectiva, no es el castigo de Dios a la humanidad, o mejor dicho, no es el producto del juicio de Dios al mundo. Habiendo dicho esto, creo que es pertinente continuar con nuestra enseñanza en esta mañana. Así que, teniendo estos dos escenarios en mente, el narrador se mueve back and forth entre ellos. Por ejemplo, el plano terrenal es uno donde la maldad ha crecido, mientras que en el plano celestial es uno que permanece en santidad. Con esto quiero decir que el narrador compara la tierra, un lugar de corrupción y pecado, con los cielos, un lugar sagrado y santo. Esta dualidad que es colocada por el narrador es para indicar que la maldad que surge desde el plano terrenal hacia el plano celestial provoca una respuesta inminente de parte de la deidad celestial. Esta respuesta es eliminar a la humanidad sobre la faz de la tierra. En palabras coloquiales, muerto el perro, se acaban las pulgas. El autor también indica por tercera o cuarta vez en este bloque que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Debo hacer énfasis en esto que voy a decir ahora. Mientras que la escena en el plano terrenal está destinada a la destrucción, el narrador introduce el personaje de Noé dentro de este escenario de corrupción y maldad. Dentro de este escenario, además, el narrador nos informa que Noé era el único que había hallado gracia delante de Dios. En este sentido, la integridad de Noé juega un papel importante en la construcción de esta narración. La rectitud de Noé, como declara el comentarista W. Malcolm Mark, es consecuente y no autónoma o automática, asegurada por el favor de Dios. Esto quiere decir que el favor de Dios a Noé no es producto o no viene como resultado de su rectitud, sino que el favor de Dios es un acto de gracia de parte de Dios a Noé. En el versículo número 9 se describe a Noé como un hombre justo, yuxtaponiendo al personaje de Noé como el arquetipo de lo justo, lo bueno y lo perfecto, mientras que sus contemporáneos son la representación de la corrupción y el pecado. De esta forma, el narrador describe a Noé como un hombre recto, irreprensible en toda su generación. Este añade además que Dios y Noé guardaban o estaban en plena comunión. Esto se puede ver con mayor precisión en la expresión que dice lo siguiente: y Noé caminó con Dios. Como había dicho anteriormente, la comparación entre el favor y la rectitud plantea una cuestión teológica sobre la naturaleza del favor de Noé. Los comentaristas o los estudiosos indican que el versículo número 8 puede verse como el elemento de mitigación que precede al castigo, mostrando que el elemento de gracia se presenta mucho antes del juicio. En otras palabras, la gracia antecede al juicio. Los autores del Nuevo Testamento también representan a Noé como un heraldo de justicia. La palabra hebrea empleada aquí, sadik, significa justo, leal y recto. Gerard Benrath sugiere que la combinación de los términos sadik y tamim, sin culpa, no significa perfecto en un sentido absoluto, sino que estos son usados en un sentido sagrado, que implica que la condición del individuo o sacrificio se ajusta
a los rituales religiosos y por lo tanto agrada a Dios. Por otra parte, Victor H. Matthew indica que debido a que Noé es recto, Dios se ve comprometido a advertirle sobre el juicio inminente. Su obediencia a los mandatos de Dios hace que Noé sea una persona digna de ser salvado. Más adelante, en el relato, vemos a Noé que construyó una embarcación de acuerdo al encargo que Dios le dio a Noé. El tiempo que Noé tardó en construir el arca es indeterminado, aunque algunos indican que Noé logró construir el arca en 120 años. Si esto fue así, entonces se tardó mucho tiempo. La verdad, creyendo que la palabra de Dios era viva y eficaz. Destruir al mundo por medio del diluvio. En esto creyó Noé. El relato nos indica que Noé, su familia y la pareja de animales estuvieron en la embarcación todo el tiempo que el diluvio duró, 40 días y 40 noches. A esto se le suma el tiempo, además, que duró las aguas en decrecer. Ellos estaban atrapados. Me imagino además que cada uno, en algún momento o en algún punto dentro de la embarcación, gritaban: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo estaremos en este encierro? En los pasados 4 meses he estado encerrado en mi apartamento, moviéndome entre la habitación y la sala del apartamento, preguntándome un sinnúmero de veces hasta cuándo estaré en este encierro. No me puedo imaginar a la gente que vivió en esta embarcación durante cierto tiempo. Tal vez me imagino a cada uno de ellos gritando en algún punto de la embarcación: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo estaremos en este encierro? Tal vez usted se está preguntando lo mismo. ¿Hasta cuándo estará en este encierro? Se hace la misma pregunta un sinnúmero de veces sin encontrar una respuesta a ella. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo estaremos en esta cuarentena? Atrapados, Dios, ¿hasta cuándo? Nos sentimos en ocasiones y nos preguntamos lo mismo. Esto me trae a la mente las palabras del salmista cuando exclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1. En este tiempo de pandemia, angustia y desespero, nos hemos sentido en ocasiones que Dios se ha olvidado de nosotros. Incluso repetimos esas mismas palabras del salmista. Volviendo a nuestro relato bíblico, este no nos dice si Noé o alguno de su tripulación dijo esas palabras o se sintió abandonado en algún momento por Dios. En el capítulo número 8 encontramos ciertos vestigios de esta expresión. El texto lee: entonces Elohim se acordó de Noé. Después de un sinnúmero de días, Dios se acordó de Noé. Quizás Noé y su familia habían perdido la esperanza, pues después de 4 meses encerrado, a uno se le quita hasta las ganas de bañarse. Me imagino Noé decir: otro día más, no puedo ir a ningún lado, porque la amenaza del diluvio, de la pandemia, está por donde quiera. No puedo salir de este encierro. Las aguas, como la pandemia de hoy, rodean la tierra. Dios tiene una respuesta contundente, y esta es que no importa el momento en que estemos viviendo, Dios se ha acordado de ti. Dios se ha acordado de nosotros. Él dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Iglesia, en medio de la tormenta,
y de los problemas que enfrentemos, Dios está con nosotros. En medio de un mundo en pandemia, Dios se hace presente. Hoy Dios nos vuelve a decir que Él se ha acordado de nosotros. A esto el salmista reconoce que no hay razón para estar angustiados, desesperados y lamentándonos. Él mismo dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 11. Hoy, al igual que el salmista, debemos de entender que no hay razón para angustiarnos. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que cuida de nosotros de día y de noche. Noé, en medio del diluvio, entendió que Dios estaba a su cuidado. El salmista dice en el Salmo 46, versículo 1 al 3 lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y se tambaleen los montes a causa de su braveza. Recuerda esto, iglesia. El mundo espera a una iglesia que no esté encerrada en cuatro paredes, angustiada, desesperada y quejándose, sino a una iglesia que sea lumbrera en medio de la noche oscura, a una iglesia que sea luz en el mundo lleno de oscuridad, a una iglesia que apaciente el alma angustiada, a una iglesia que ante la tempestad sea refugio para los que no tienen refugio, a una iglesia que en los tiempos desafiantes continúe proclamando la salvación de Dios. Hermanos y hermanas, es momento de expresar a viva voz que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, que Dios se ha acordado de cada uno de nosotros, que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre esta pandemia para hacer decrecer los contagiados con este virus del coronavirus. Este es el tiempo de alzar nuestra voz y proclamar la salvación de Dios. En fin, mi exhortación en esta hora se resume prácticamente con las palabras del salmista. ¿Por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún hemos de alabarle, salvación nuestra y Dios nuestro. Si hay alguno entre nosotros que necesite la oración, Dios se ha acordado de usted. Si hay alguno entre nosotros que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, Dios se ha acordado de usted. Repita unas simples palabras que encontramos en el himnario evangélico, aquí junto al muro de las lamentaciones que está a mis espaldas. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, he ignorado tus reclamos por mucho tiempo. Eres el Señor de la vida y quiero que seas el Señor de mi vida. No sé nada de mi futuro, pero creo que el único lugar que puedo estar seguro es dentro de tu voluntad. Te acepto como mi Salvador y te pido que me absuelvas de todos mis pecados. Te acepto como mi Maestro y te pido que me utilices para el gran trabajo de atraer más personas del mundo hacia ti. Renuncio al mal en todas sus formas. Al aceptarte, busco todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, eficaz, para que con gran pasión pueda seguir continuando este caminar diario. Si repetiste esta oración, te doy la bienvenida al cuerpo de Cristo.
Asimismo, te pido que atesores estas palabras contigo que encontramos en el himnario pentecostal número 45. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? ¿Cómo en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, yo vivo feliz aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Permítame culminar con una oración simple. Y esta es la siguiente. Dios de la vida, Dios de la creación, Dios de todo lo visible y lo invisible, de todo lo creado y todo lo que ha de venir. Dios del principio y Dios del fin, el alfa y el omega. A ti clamo en esta hora, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea enviado sobre la faz de la tierra para que sople vida en medio de esta situación que vivimos por causa del COVID-19. Dios, te pido que guardes a mis hermanos allá en la iglesia donde se encuentran. Te pido además que tu Espíritu esté con ellos y les proteja diariamente. Que la paz de tuya se encarne en sus vidas hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de poder exponer tu palabra desde Jerusalén, aquí frente al muro de las lamentaciones. Elevo mi oración por cada uno de ellos para que tu Espíritu sea guardándole y descubriéndole. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y gracias por la oportunidad.